Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Patrimonio Familiares, Buenas Prácticas Legales y Tributarias, el cual hemos realizado en alianza estratégica con Deloitte Honduras. Aprovechamos para agradecer a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. Para todos los participantes, les comunicamos que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus móviles. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Juan José Lagos, miembro de la Junta Directiva de AmCham Honduras y presidente de la Fundación Covelo, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias, Daniela, y buenos días a todos los que participan en este importante evento. En nombre de la Junta Directiva de AMCHA, pues es un privilegio para mí darles la bienvenida e inaugurar esta importante conferencia. Ustedes saben pues que nuestro gremio, la Cámara Hondureña Americana, además de fomentar la inversión entre Honduras y Estados Unidos, también pues tiene el fin, ¿verdad?, de fortalecer los vínculos comerciales entre nuestros países, pero también, ¿verdad?, también incentivar pues los negocios familiares en nuestro país. Ustedes saben que la mayor parte de las empresas en Honduras se crearon como negocios familiares. Ahora muchos de ellos pues son grandes empresas, ¿verdad?, grandes emporios que nacieron con pequeños capitales también, ¿verdad? Y que pues fueron creciendo y ahora pues sabemos, ¿verdad?, de muchas empresas familiares. Es una característica en nuestro país que la mayor parte de las empresas pues son empresas, podríamos decir, cerradas, ¿verdad? Porque pues no es como en otros lugares en donde pues encontramos, ¿verdad?, empresas abiertas, que hay acciones que se pueden invertir, transar en bolsa. Sabemos, ¿verdad?, todavía pues de los retos que tenemos como país también en el tema de mercado de capitales, ¿verdad?, que pues se requiere, ¿verdad?, algún tipo de financiamiento a través de inversiones en bolsa. Pero eso es una cuestión más adelante. Yo creo que también es conocido para ustedes que la mayor parte del empleo es generado por pequeñas empresas y por empresas familiares, que más del 70% de las empresas hondureñas, ¿verdad?, son micro y pequeñas, y que muchas de ellas pues son empresas que han nacido como negocios informales, ¿verdad? Sabemos también que es una característica en nuestro país que haya pues informalidad por diversos factores, ¿verdad? Sabemos de los retos, repito, que tiene nuestro país para fomentar esa formalización de las empresas, y yo creo pues que también es uno de los objetivos de nuestro gremio, ¿verdad? Por eso pues en la participación de nuestra institución, donde yo trabajo pues para pertenecer al directorio de AmCham en calidad pues de asesor, y en algún momento también pues como miembro, ¿verdad?, de junta de vigilancia de esta organización. Así que yo creo que este tema pues es muy importante, ¿verdad? El evento pues organizado por AmCham como Patrimonio Familiar, Buenas Prácticas Legales y Tributarias, ¿verdad? Creo que son temas pues muy importantes escogidos para orientar a estas empresas que están naciendo, a estos emprendimientos, ¿verdad? Para que realmente pues puedan iniciar bien desde el inicio con las buenas prácticas, ¿verdad? Nosotros pues tenemos a nivel de Centroamérica, nuestra institución atiende a más de 500,000 micro y pequeñas empresas, y repito, casi el 90% de ellas empresas informales, ¿verdad? Y nos interesa pues que éstas se fortalezcan, que se fortalezcan tanto en su estructuración, ¿verdad?, desde el inicio, en temas de capital también, como en temas de gobernanza, así como en buenas prácticas de sucesión. Ahorita pues está muy de moda, ¿verdad?, los temas regulatorios también, los temas fiscales, ¿verdad?, ese ordenamiento pues que requieren las empresas, ¿verdad? Repito, pues para eso sabemos de que los motivadores de las empresas para formalizarse
para llegar a tener pues todo en orden, su tema fiscal, su tema legal, pues tiene que ser un proceso, ¿verdad? Y que también pues las autoridades de nuestro país incentiven a que las empresas pues orienten más a la formalización que hacia la informalidad, pero es una realidad que nosotros tenemos y por el cual pues como sector también estamos luchando, ¿verdad? Para promover este tema. Estamos involucrados en el tema de inclusión financiera, en el tema de educación financiera, que es un tema pues muy importante para el manejo de presupuestos de las empresas, ¿verdad? Porque tiende pues a vincularse el tema personal, familiar, los gastos con el tema de el negocio, ¿verdad? En marcha. Entonces yo creo que un proceso de formación, ¿verdad? Y un proceso de orientación para que las empresas puedan, ¿verdad? A través de esas buenas prácticas, a través de tener una buena gobernanza, un buen plan de sucesión y que tengan pues una visión de futuro, puede ayudar. Y yo creo que este evento organizado pues por AmCham les va a ayudar muchísimo a ustedes, ¿verdad? Que están pues interesados en este tema, ¿verdad? Hay otros temas pues afines también, como el tema contable, como lo mencioné, como el manejo de costos, el manejo de gastos, ¿verdad? Que creo pues que también van a ser parte de muchas de las inquietudes que van a estar pues presentes en este evento. Así que nuevamente les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva de AmCham, ¿verdad? Que estamos muy preocupados pues también por promover este tipo de eventos para que orienten a estas empresas y que eventualmente también piensen, ¿verdad? En no solamente pues producir acá en el país, sino también con una visión de salir del país, una visión de exportación y de generar, ¿verdad? Estos vínculos pues a nivel internacional. Así que muchas gracias, Daniela, ¿verdad? Muchas gracias pues a la dirección ejecutiva de AmCham y a la junta directiva por darme la oportunidad de dirigirme pues a este tremendo auditorio, ¿verdad? Que está esta mañana acá en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y antes de dar inicio con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco acerca de las reseñas de nuestros conferencistas e invitados especiales, que son Alejandra Arguedas y Ricardo Well. Alejandra actualmente es socia de Impuestos y Servicios Legales para Deloitte Honduras. Dirige el área de impuestos en Honduras y adicionalmente dirige la División de Servicios de Movilidad para Costa Rica. También tiene a su cargo el área de riesgo y calidad en el área de impuestos y servicios legales para Honduras. Sus principales áreas de competencia son la consultoría y cumplimiento tributario. Apoya en proyectos de debida diligencia y estructuración fiscal, también en el establecimiento de nuevos proyectos, incluyendo la inclusión en regímenes de incentivos fiscales, y también tiene una asistencia en proyectos de movilidad y asesoría a expatriados. Alejandra se enfoca en atender a los clientes a lo largo de su operación, abordar asuntos fiscales y corporativos que podrían afectar sus negocios con el objetivo de mitigar riesgos y brindar oportunidades de optimización. También contamos con la presencia de Ricardo Well, quien actualmente es socio de legal para Deloitte Honduras. Se especializa en temas comerciales y corporativos, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y transacciones de financiamiento. Tiene más de 19 años de experiencia en todas las áreas de derecho comercial y corporativo costarricense. Tiene mucha experiencia tanto en asesorar clientes que invierten en Costa Rica como asistiendo a compañías costarricenses en estructurar sus negocios. Su experiencia cubre diversos sectores. También asesora sobre estructuras comerciales y corporativas en Costa Rica en conexión con las operaciones y ha estado involucrado en asesorar numerosas reorganizaciones de grupos, manejo de patrimonios y transacciones de financiamiento. Ha asesorado un gran número de clientes en relación con transacciones locales y regionales. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra a Alejandra y Ricardo para que puedan dar inicio con sus presentaciones. Adelante. Muchas gracias, Daniela, y bienvenidos todos. Como bien nos decía el licenciado Juan José, es un gusto para nosotros contar con ustedes y apoyar a todos los asociados a AmCham dentro de un tema que cada día está tomando más relevancia.
ciertamente la estructuración patrimonial, el manejo de todo lo que llamamos los family offices, todas las sucesiones de negocios cada día se vuelven más importantes, tomando en cuenta el entorno que tenemos actualmente en Honduras y en la región. La idea de la sesión de hoy, como lo vamos a ver, está enfocada en darles a ustedes pues algunos parámetros generales sobre cómo funciona la estructuración patrimonial, cuáles son los principales temas de enfoque desde una perspectiva legal, que va a estar a cargo de Ricardo, y fiscal a mi cargo, y un poco hacer esta conversación un poco más dinámica en el sentido de darles a ustedes herramientas y temas importantes a considerar. Entonces, sin más por el momento, les cedo la palabra a Ricardo. Muchísimas gracias, Alejandra. Y efectivamente, muy emocionados de poder estar aquí con ustedes hoy y hablar de este tema que queda cada vez más común y se vuelve, por lo menos desde la práctica de uno, muy interesante para poder desarrollarla, porque siempre son casos distintos los que uno ve cuando está ayudándole a las personas. Shannon, yo no sé si nos ayudas con la presentación. Muchas gracias. Bueno, ya Daniela muy amablemente nos presentó. Y entonces podemos entrar a ver un poquito los objetivos que tenemos para la presentación de hoy, que es básicamente discutir algunas de las mejores prácticas para establecer una estrategia de planificación patrimonial familiar. Ojalá promover en ustedes ese interés en ordenar y programar los procesos de sucesión de las empresas familiares, y al final hacer algunas recomendaciones para la aplicación e implementación en los negocios familiares de los temas que vayamos a discutir. Tenemos una hora aproximadamente para darles todo lo que traemos y poder dejarles al final un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, siéntanse libres de ir haciendo sus preguntas conforme vamos desarrollando la presentación, y así podemos irlo discutiendo. Aquí este es un esquema más o menos de lo que vamos a ver el día de hoy, y si quieren empezamos en materia, que básicamente el primer punto sería el patrimonio familiar. Para poder discutirlo creo que tenemos que definirlo, ¿verdad? Tenemos que establecer a qué nos referimos. Cuando hablamos de patrimonio familiar, si quieres pasamos a lo siguiente, Sharon. El artículo 82 del Código de Familia de Honduras lo define como la institución jurídico-social por medio de la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Esto es, digamos, un primer intento de definir lo que es el patrimonio familiar, ¿verdad? Ahora, en lo que nosotros vamos a discutir hoy, sí nos gusta hablar nos gusta ampliar esa definición, porque por patrimonio familiar, y si quieres pasamos, Shannon, hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? El patrimonio familiar como tal se puede establecer o puede buscar una estrategia patrimonial, buscar proteger, ¿verdad? Algunos activos, algunos negocios, algunos bienes que pueda tener una familia. También se puede enfocar desde el punto de vista del cambio generacional, ¿verdad? Donde hay una empresa que viene trabajando, pero bueno, ya viene la segunda, tercera, cuarta generación y pues se tiene que tomar en cuenta para poder mantener el negocio, ¿verdad? Que no se vea afectado por un cambio de administración en la empresa como tal, ¿verdad? Esto también incluye lo que mencionaba José, el tema de gobernanza corporativa, ¿verdad? Y también lo podemos ver desde el punto de vista de la sucesión, ¿verdad? De qué pasa cuando digamos, los dueños del patrimonio como tal fallecen, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos un orden en la empresa? ¿Cómo logramos enfrentar esa situación tan difícil para asegurar que el patrimonio como tal se mantenga? Sí, tal vez ahí esto que nos comenta Ricardo es muy importante, porque el patrimonio familiar y todo lo que engloba, yo diría que es un concepto vivo y es un concepto muy cambiante.
Hace algunos años quizá podíamos pensar que el patrimonio familiar estaba compuesto únicamente por las herencias, por los pequeños negocios, por los bienes inmuebles que en algunos casos los grupos familiares iban amasando con el transcurso del tiempo. Hoy día ya eso ya, si bien es cierto, puede que siga formando parte de lo que consideramos un patrimonio familiar, ya hoy no es solo eso y es mucho más extendido. Por eso es que desde el punto de vista incluso corporativo empezamos a tener que tener cada día más presente cómo es que incluimos estos elementos iniciales del patrimonio familiar primario, si se quiere decir, con lo que ya corresponde incluso a los resultados de los negocios familiares. ¿Cómo engranamos eso dentro de cuál es la visión de negocio de nuestra empresa, pero asimismo cómo es que queremos que evolucione? Y aquí el tema de estrategia patrimonial, que vamos a ver ahora un poco más adelante, se torna muy importante, porque tenemos entonces que tomar en cuenta lo que inicialmente pensábamos que eran, les decía, bienes, utilidades, algunos negocios en particular. Ahora tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos que Ricardo nos comentaba para poder decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que el día de hoy como grupo familiar queremos seguir? Pero no solo cómo lo queremos seguir, sino a dónde queremos migrar. Hoy en día estamos recibiendo muchísimas presiones, ya no solo al interno de nuestros grupos familiares y de nuestras empresas familiares, en cuanto al cambio generacional, es decir, cómo queremos migrar lo que hoy tenemos hacia la siguiente generación, pero no solo eso, sino cómo queremos blindar ese patrimonio y bajo qué condiciones. Y por eso es que el tema de protección y mantenimiento del patrimonio se vuelven tan importantes, porque no solo queremos que sea un patrimonio estático, queremos ojalá que crezca, pero más allá del crecimiento en sí mismo, lo que queremos es que sea un patrimonio robusto, pero que esté lo suficientemente protegido, tanto para la actual generación como para las siguientes. Y que esa protección no sea una protección tan extrema que en alguna medida pueda llegar a entorpecer el crecimiento mismo de los negocios. Por eso es que, de nuevo, el patrimonio se vuelve un ser vivo y un ser que está en constante evolución, y ahí es a donde queremos llegar, un poco a establecer cuáles deberían de ser esas reglas que nos permitan ese crecimiento ordenado, pero también protegido del patrimonio. Sí. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de este esquema, pues les venimos a plantear un poco de cómo iniciar un proceso de estructuración patrimonial, porque puede ser que uno no sepa, o sea, bueno, perfecto, quiero ordenarme, ¿cómo hago, verdad? Entonces, aquí les preparamos 4 pasos que podemos, digamos, de alguna forma seguir para ir desarrollando ese plan de estructuración patrimonial. Lo primero, el primer paso es fijar objetivos, ¿verdad? O sea, hay un dicho muy famoso que dice que si no le apunto a nada, voy a pegarlo siempre, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante fijar objetivos, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr con este proceso que vamos a seguir? Y dentro de ese mismo, ¿qué quiero lograr dentro de este proceso? Lo más importante, como primer paso, es hacer una revisión de esa empresa y el patrimonio que se tiene, ¿verdad? Ya sea el que tiene la familia, que tiene el negocio, que tiene, no sé, la herencia, ¿verdad? Entonces, número 1, saber con qué cuento. Estar seguro que el negocio como tal está registrado como tiene que ser, ¿verdad? Que las acciones estén a nombre de la persona que tiene que ser, no que estén a nombre de una persona que ya no forma parte del negocio, pero que es amiga, entonces ahí después nos firma el documento de traspaso, sino que sí estar seguros que todos los bienes del negocio, que todos los activos, que los servicios que se prestan, etcétera, estén bien identificados, que existen y que están registrados a nombre de quien tiene que estar, ¿verdad? Por otro lado, también es importante verificar el estado o situación de la empresa familiar. Y por eso me refiero a que tenemos que estar claros cuando iniciamos este proceso, si la empresa está con mucha utilidad, si de repente hay algunas cuentas ahí que no se están pagando y que pueden generar algún problema para el futuro de la empresa. Es muy importante tener claridad en cuanto a la situación de la empresa para poder hacer un análisis serio, objetivo y
lograr fijar los fines, las metas que le vamos a poner a este proceso, que sean realistas, ¿verdad? Porque si tenemos una empresa deficitaria, pues tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de planificar los siguientes pasos que vamos a dar, ¿verdad? Entonces, como adicionalmente en este punto, podemos hablar de ser claros y transparentes en que vamos a tener que implementar un plan que contenga formas para solucionar conflictos, cómo se tienen que tomar decisiones, cómo se van a regular, digamos, las sucesiones generacionales, etc. Una vez que tengamos este análisis completo, pasamos al segundo paso, que es identificar oportunidades de mejora. Y en este caso lo que nos referimos es, ok, ya tenemos la fotografía clara, transparente y conocemos la situación de nuestra empresa. Tenemos que identificar entonces debilidades que existan. Tenemos problemas de control, no sabemos, cada quien toma decisiones y entonces las personas que trabajan un día hacen lo que dice una persona y otro día hacen lo que hace otra persona, ¿verdad? Y ser claros en cómo vemos estas debilidades y buscar para poder analizarlas en el proceso de estructurar la planificación familiar, ¿verdad? Definir qué queremos mejorar y qué otras mejores formas podemos llevar el negocio. Digo, si ya tenemos una idea de un modelo, si ya se había de alguna forma discutido entre la familia algo, pues hay que estar abiertos a replantearlo y como bien dijo Alejandro hace poco, esto al final es un ser vivo, no es una cosa que uno pueda decir nada más, ok, aquí lo pusimos en el papel, ya, esto es por los próximos 150 años. No, eso es un proceso vivo, es algo que siempre hay que estar revisando, replanteando, como lo es el negocio como tal, ¿verdad? O sea, el negocio uno siempre tiene que estar viendo que se está desarrollando bien y si hay algún cambio en el mercado, si hay una situación, pues saber si uno tiene la posibilidad de moverse y de adaptarse a esos cambios. Otra cosa que en las oportunidades de mejora pueden ser en las estructuras como tales, ¿verdad? Puede ser una práctica muy común, era constituir muchas sociedades, entonces tener muchas sociedades que hacían diferentes cosas en la empresa y pues al final eso no es una estructura eficiente y más bien puede generar más dolores de cabeza para la empresa como tal, ya que hay mucho que tienen que estar, muchas declaraciones que tienen que presentar, ¿verdad? Llevar el control de distintas sociedades y pues eso se vuelve más complejo y se pierde tiempo en actividades que no son el core del negocio como tal. Y aquí volvemos a mencionar el tema de identificar las áreas o prácticas que puedan constituir un riesgo o contingencia para la empresa, ¿verdad? Porque siempre queremos tener claros esos riesgos, esas posibles contingencias para poder adaptarnos, para poder saber cómo lidiar con ellas. En el siguiente paso, ya habiendo hecho este análisis, digamos, no solo de qué es lo que tenemos, sino cómo pretendemos o las cosas que queremos mejorar, entonces empezamos en la parte de valorar las opciones que se tienen para solucionar lo que ya identificamos, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es identificar las opciones que tengamos. Creo que perdón, No, sí, sí, sí. okay. Perdón, disculpen. Aquí lo que tenemos es valorar las opciones para identificar la estructura que mejor se ajusta a los objetivos y las metas del negocio. Tal vez ahí, Ricardo, yo diría que en términos generales, y si quisiéramos verlo de una perspectiva muy simple, cuando iniciamos y cuando empezamos a pensar en estructuración, tenemos que partir de dónde estamos hoy, a dónde queremos llegar y qué necesitamos hacer o qué pasos vamos a tener que ir tomando para llegar a ese ideal.
cuando hablamos en proyecto de consultoría lo decimos como un plan estratégico, es decir, tenemos que determinar dónde está ya no solo nuestro negocio, porque tal vez en patrimonios familiares y en estructuraciones patrimoniales hablamos no de uno. Posiblemente nuestro grupo familiar tenga múltiples operaciones, múltiples negocios, y cuando decimos a dónde queremos llegar no es a dónde queremos llevar nuestro negocio o nuestros negocios, sino es a dónde queremos llevar todo ese conjunto de bienes, algunos tangibles, algunos intangibles, para las siguientes generaciones y para los grupos familiares más extendidos. Entonces, esto es una dinámica, vamos a ver, si bien puede ser muy compleja, porque necesitamos tomar en cuenta una serie de variables, sí es muy importante que este ejercicio lo hagamos desde el momento uno. Y va a ser un ejercicio que va a tener muchos diferentes aristas o escenarios. ¿Por qué? Porque por un lado podríamos decir, bueno, esto es muy sencillo, esto es hacer un inventario, cuáles son todos los bienes que tenemos y a quién se los vamos a heredar. Pero resulta que no es algo tan sencillo como eso, porque lo cierto del caso es que queremos decir, ahora hablábamos de mantener y de proteger el patrimonio. Bueno, ¿qué necesitamos hacer como grupo familiar para que realmente logremos ese objetivo de proteger el patrimonio? Entonces puede ser que nosotros tengamos que establecer reglas de gobierno corporativo, reglas de sucesión corporativa, en decir, quiénes van a ocupar, por ejemplo, puestos claves en la empresa. No porque sí, no por el negocio, sino porque quiero justamente mantener, preservar y crecer ese patrimonio familiar. Pero resulta que tenemos que tomar en cuenta otras variables más, variables económicas, variables internacionales. Ahora más adelante vamos a hablar un poco del tema puntualmente fiscal, donde entran en juego ya no solo las reglas que nosotros hoy por hoy vemos en Honduras, entran en juego otros países que ciertamente pueden tener una participación muy importante en el manejo de estos patrimonios. Entonces vean que este análisis de opciones que nos decía Ricardo ahora, resulta que ya, como les decía, no solo lo tenemos que ver desde el punto de vista financiero. Entonces aquí va a ser posiblemente necesario que involucremos a una serie de participantes o de actores diferentes para que realmente tengamos un panorama completo de nuestra operación, de nuestro patrimonio, para poder así no dejar de lado aspectos que pueden ser muy importantes. Y aquí van a ir desde aspectos puramente familiares, de acuerdos de familias, de acuerdos de grupos de familias, sino ya propiamente financieros, fiscales, legales, incluso de otras índoles. Entonces, es importantísimo cuando sentemos las bases de un proceso de estructuración patrimonial, empezar a pensar en grande y de manera integral, es decir, que todos los participantes de alguna o de otra medida van a tener que tener su cuota de participación y su opinión dentro de todo este proceso, porque es como, creo que es como ir armando las diferentes piezas de un rompecabezas. Con que se nos queden algunas por fuera, posiblemente el dibujo no lo vamos a ver completo. Entonces, sí ir pensando que ese engranaje que tenemos que hacer va a tener que empezar a hacerse desde el día uno. De lo contrario, puede hacer que no lleguemos a un producto o a un plan final que sea el que realmente nos permita cumplir los objetivos. Perfecto, sí. Y justo eso, digamos, nos lleva a otro punto importante en el tema de análisis de opciones, y es que al final, y como mencionábamos ahora más temprano, el modelo que se implemente o lo que hasta las mismas opciones que se vayan a revisar tienen que ser opciones que sean a la medida de la familia y el negocio como tal, ¿verdad? Entonces, porque uno dentro de la estructuración que se pueden hacer muchísimas cosas que pueden implicar hasta sociedades en el extranjero o cosas por el estilo, y eso, dependiendo de la familia, dependiendo del negocio, puede ser algo que no le guste a los integrantes, ¿verdad? Que no le guste a las personas que están ahí, y pues de nada sirve estar analizando opciones como complejas, que cuando las personas que están ahí en el día a día no quieren una estructura como la que se está planteando, ¿verdad? Entonces siempre esto es una figura a la medida, como les decía al inicio. Cada familia, cada negocio, cada tema es distinto, y entonces, como tal, así se tienen que abordar, ¿verdad? Y seguimos con el paso 4, que es ya la parte de preparar el plan. Entonces, ya definido cuál es el plan de acción que uno quiere tomar, ya empieza el trabajo
para ajustar a la empresa a ese plan, ¿verdad? Que asegurarse que se hagan los cambios que se tengan que hacer en el pacto de la sociedad, que se hagan que se firmen los contratos que se tengan que firmar, las modificaciones, los traspasos, lo que sea, ¿verdad? Eso es un paso muy importante, porque es muy bonito tener la estructura montada, pero si uno no le da la seriedad, si uno no le da la formalidad de traspasar todo a como tiene que ser en el plan, pues el plan no vale nada, ¿verdad? El otro tema es comunicar ese plan de acción, ¿verdad? Que esto ya va más allá de un tema estrictamente, por ejemplo, legal, pero sí es muy importante cuando uno está tomando en cuenta, cuando está haciendo estos procesos, es muy importante que se comuniquen. No se tiene que llegar al nivel de detalle último, ¿verdad? Pero sí es importante que las personas que son parte de la empresa, las personas que van a verse afectadas por este plan, pues sepan qué es lo que viene, por qué se está haciendo, ¿verdad? Todo eso ayuda a que tanto los empleados de la empresa como los demás integrantes de la familia como tal, o de la empresa como tal, pues estén todos claros cuál es el objetivo y podamos ir remando todos al mismo lado, ¿verdad? Y por último, y siempre muy importante, es estar revisando periódicamente la estrategia que se escogió y la estructura que se implementó, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ver, como dijimos, este ser vivo no es algo estático, ¿verdad? Las regulaciones siempre están cambiando, siempre hay cosas nuevas que vienen y pues uno tiene que verificar que el plan está vigente y que es adecuado tanto para el negocio, para la empresa, como la familia como tal, ¿verdad? Sí. Ahora más adelante quizá vamos a ver un poco cómo aterrizamos esto ya a la realidad de cada uno de los puntos que ya propiamente nos va a tocar considerar y analizar. Y por eso es que entonces queremos entrar en una segunda etapa en qué son los principales elementos fiscales y legales que deberíamos estar considerando cuando entramos en un proceso de estructuración patrimonial. Porque como decíamos ahora, vamos a tener que tomar en cuenta una serie de variables que en algunos casos podemos controlar, en otras no necesariamente los podemos controlar, pero la idea es tener identificada la mayor cantidad de puntos para que este proceso de estructuración patrimonial sea no solamente lo más completo posible, pero lo más transparente posible. Vamos a ver un poco que cuando hablamos de grupos familiares extendidos, esa transparencia quizá puede estar por encima de todos los temas fiscales, legales, laborales y de otra índole, porque eso va a representar en mucha medida el éxito de un proceso de estructuración patrimonial. Si gustan, avanzamos a la siguiente, por favor. Cuando hablábamos ahora de las consideraciones fiscales, tenemos que tomar en cuenta múltiples elementos. Decíamos ahora que cuando vamos a hacer este plan de estructuración patrimonial, tenemos que tomar en cuenta para dónde queremos ir y qué es lo que tenemos hoy. Cuando hablamos de qué es lo que tenemos hoy, podríamos empezar a hacer un mapeo desde los bienes, como decíamos, hasta los negocios. Y cuando hablamos de los negocios, resulta que no es tan sencillo llegar y decir que tenemos una empresa que es la que fabrica, pongamos el ejemplo que tenemos una maquila, en un régimen SOLI y resulta que tenemos otra empresa del grupo que lo que hace es que comercializa en el suelo nacional, pero resulta que también tenemos otra compañía en el exterior que nos ayuda con gestiones de logística y ahí lo pusimos sencillo. ¿Cómo hacemos para alinear todos esos elementos más todo el resto de bienes y patrimonio que tiene el grupo familiar? Eso quiere decir que posiblemente dentro del proceso de estructuración patrimonial vamos a tener que tener en cuenta un proceso de reorganización empresarial. ¿Por qué traigo a la mesa este tema de reorganización empresarial? Porque tiene un alcance fiscal muy específico. Cuando hablamos de reorganizaciones empresariales, nos pueden empezar a saltar una serie de temas fiscales importantísimos. Pensemos en el más sencillo y es vamos a fusionar entidades, pero antes de fusionar entidades, porque como decía Ricardo, la verdad es que tenemos muchas y ya no las estamos utilizando, bueno, ¿cómo las vamos a unificar? ¿Cómo las vamos a simplificar? Recuerden ustedes que esa simplificación, si bien es cierto, lleva de la mano una serie de procesos y pasos legales, el efecto fiscal que pueden tener estas reorganizaciones empresariales puede ser importante. Y puede ser en algunos casos un costo que podamos minimizar
si lo hacemos de manera adecuada, pero si no lo hacemos de manera ordenada, podríamos estar generando en el proceso de reorganización patrimonial y de reorganización empresarial costos ocultos. Y entonces alguien podría llegar y decirnos, la verdad es que mejor no hago nada, porque si voy a empezar a hacer, ya me dijeron que tengo que pagar timbres registrales por hacer esto, ya vi que el SAR me va a empezar a cuestionar X o Y situaciones, ya vi que se me van a generar ganancias de capital y voy a tener que pagar un impuesto de ganancias. No, la verdad es que no hago nada. Bueno, antes de tomar una decisión tan drástica como esas, lo importante es justamente analizar las opciones, que era lo que veíamos ahora. Veamos opciones porque un proceso de reorganización y de reestructuración patrimonial no es una única reestructuración. Son diferentes variables que se van trabajando hasta que lleguemos al traje que mejor se adapta a nuestro grupo familiar. Y cuando decimos el que mejor se adapta, puede implicar tomar decisiones de negocio de esta operación la podemos mantener, esta otra la tenemos que modificar. Tomen en cuenta ustedes que cuando hablamos de procesos de reorganización empresarial, es decir, aquí nos enfocamos únicamente en esos diferentes negocios que tenemos algunas disposiciones en nuestra normativa fiscal que nos permiten un tratamiento más transparente. ¿Qué nos referimos con esto? Que hay casos donde si lo acomodamos y si lo reorganizamos adecuadamente, podríamos decir que seguimos haciendo una organización interna, es decir, yo no estoy reestructurando, no estoy fusionando porque le estoy vendiendo a un tercero mi negocio, no, es que a lo interno de mi grupo estoy acomodando la casa para una ampliación o para una extensión. Si lo presentamos de esa manera y ustedes se darán cuenta, no estamos hablando de que estoy involucrando a un tercero, no hay un ánimo de lucro, no es que quiero ganarme nada adicional a lo que ya tengo, lo estoy ordenando. Y la normativa fiscal nos establece ciertas excepciones para que entonces no tengamos que sufrir con efectos como lo de la aplicación de ganancias de capital, que tiene un impuesto específico. ¿Por qué? Porque de nuevo, el impuesto de ganancias está pensado para alguien que está lucrando con la disposición o la transferencia de sus bienes de capital. Pero en este caso no es esa la situación. Ahora bien, es importantísimo, si queremos aprovechar este tipo de ventajas fiscales, que el proceso de reorganización empresarial se haga adecuadamente, siguiendo los mecanismos que están establecidos, siguiendo las formas que están establecidas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me dirán, no, Alejandra, todo eso suena muy bonito, pero cuando venga el SAR me va a venir a tocar la puerta y todo esto me lo va a traer al piso. Claro, lo puede traer al piso si no lo documentamos adecuadamente. Por eso, como decíamos ahora, la transparencia, el orden en la ejecución van a ser claves en este punto. Y hay otro tema importantísimo cuando hablamos de todos los temas fiscales dentro de un proceso de reorganización y de reestructuración patrimonial y es ¿qué hacemos con todos los excedentes? ¿Por qué? Porque resulta, siguiendo el ejemplo que les ponía anteriormente, la compañía que tengo en Soli tiene una cantidad de utilidades monstruosa, pero resulta que a mí alguien me dijo hace algunos años que lo mejor que yo podía tener era una entidad afuera, holding. Y la entidad holding es la que recibe todos los excedentes y todos los dividendos y así lo hice. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque resulta que tenemos un efecto fiscal cuando hacemos redistribución de excedentes, un 10%. O sea, sacar excedentes de las compañías nos cuesta un 10%. Entonces, antes de sufrir este costo, pensemos en qué figuras adicionales podríamos utilizar y podríamos aprovechar cuando estemos haciendo todo este proceso de reestructuración patrimonial. ¿Cómo aprovechamos esas figuras? ¿Cómo aprovechamos esas ollas de excedentes no distribuidos que tal vez hemos tenido ahí parqueados durante años? Bueno, antes de optar por lo más sencillo, que sería decretar una distribución, veamos qué mecanismos dentro de todo este proceso de reestructuración podemos aprovechar para que fiscalmente sea un proceso lo más eficientemente posible. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando decimos que hacemos procesos de reorganización patrimonial, hay un elemento que sí o sí nos va a incidir. Pensemos un caso cuando, por ejemplo, tenemos accionistas, tenemos una entidad hondureña. El mismo ejemplo que les usaba ahora. Tenemos una Soli hondureña, tenemos una comercializadora también, y ambas pertenecen al mismo grupo familiar. Y este grupo familiar está constituido por el padre de familia y 4 hijos. Resulta que de estos 4 hijos, 2 salieron del país a estudiar, hicieron su vida, ya tienen familia en otro país y resulta que incluso tienen una residencia o una nacionalidad en ese segundo país. Entonces,
ya aquí empezamos a lidiar con un tema familiar que ya no solo involucra familias hondureñas, sino que ya tenemos familias extendidas, con otras participaciones y con otras nacionalidades. Bueno, entonces, ¿cómo los involucramos a ellos? ¿Cómo los tomamos en cuenta? Quizá cuando empecemos a trabajar en un proceso de reestructuración patrimonial, pensemos que vamos a utilizar una figura, un fideicomiso panameño, un trust en Estados Unidos, o figuras en países europeos que nos ofrecen opciones muy flexibles cuando hablamos de estructuración patrimonial. Bueno, pero ¿cómo eso lo vamos a empatar con, de nuevo, empresas hondureñas, accionistas hondureños, accionistas ya con nacionalidades en múltiples países que posiblemente van a querer grabarles una porción de estos bienes o de este patrimonio? Bueno, ahí entramos entonces, desde el punto de vista fiscal, con todo lo que llamamos nosotros el mundo y las reglas de las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Muy sencillo. Las retenciones son aquellos impuestos que nos van a quitar o a retener cuando hacemos cierto tipo de transacciones. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo la entidad hondureña, a la comercializadora, que quiere distribuirle intereses a su accionista. Esa simple distribución, les decía ahora, nos costó un 10%. Pero pongámoslo diferente. Tal vez esta comercializadora adquirió un préstamo con una entidad financiera no domiciliada y le tengo que pagar intereses. Bueno, esos intereses también me van a costar un 10% de retenciones. Entonces, si ustedes ven ese tipo de ejercicios y vamos sumando todas las retenciones, la carga fiscal que puede generarnos un proceso de reorganización puede ser importante. Por eso, entonces, ¿qué tenemos que considerar cuando hablamos de los efectos fiscales de una reestructuración o de una reorganización patrimonial? ¿Quiénes son los que están involucrados? Y aquí empezamos con temas de domiciliados y no domiciliados. Les decía ahora, quizá que el yerno con el que se casó nuestra hija, que ya no está en Honduras, ahora está en Estados Unidos. Y resulta que eso hizo que entonces la segunda generación, esta hija, ya es residente en Estados Unidos. Y por ser residente en Estados Unidos, las reglas fiscales de ese país le van a gravar las herencias, le van a gravar sus utilidades, aun y cuando no las haya generado en Estados Unidos. Y de igual manera tenemos múltiples jurisdicciones alrededor del mundo que tienen estos sistemas fiscales diferentes al nuestro. Y eso hace que tengamos que tomar elementos como esos en cuenta para que cuando hagamos la reestructuración patrimonial, después no digamos, no, mejor no, porque esto me salió más caro. Pero resulta que así como tenemos efectos fiscales adicionales en otros países, también tenemos lo que llamamos las reglas de acreditación. ¿Qué son las reglas de acreditación? Son opciones que nos permiten, quizás la legislación hondureña no, pero otras legislaciones sí, donde nos permiten tener algún aprovechamiento de los impuestos que pagamos en otros países. Entonces, de nuevo, cuando hacemos proyectos de estructuración patrimonial, nos damos cuenta que si involucramos A o B o C países, podríamos estar en una posición más favorable desde el punto de vista fiscal. Entonces, vean de nuevo, como para efectos fiscales, todo el tema de la reestructuración patrimonial empieza, yo digo que es como un pulpo con un montón de tentáculos. Empiezan a salirnos diferentes temas que todos tenemos que irlos acomodando de manera tal que lleguemos a un producto final que sea factible, manejable y que sea adecuado para el volumen del patrimonio familiar. ¿Ok? Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Yo les decía que cuando hacemos este pulpo con un montón de tentáculos, no podemos dejar de pensar que todo eso que se va a hacer, todo este proceso, no puede de ninguna manera interrumpir o cortar la continuidad del negocio. ¿Por qué? Primero porque no queremos que nuestro negocio se venga a pique porque empezamos a generar una serie de cambios que quizá no tomaron en cuenta elementos básicos como si todo ello nos va a permitir continuar o no. Pero incluso más allá de eso, tenemos que pensar que cualquiera de los mecanismos, y aquí pusimos 3 nada más a modo de ejemplo, es decir, no podemos permitir, por ejemplo, que si decimos, vamos a hacer una fusión de entidades, bueno, está bien, vamos a hacer una fusión. Tomamos en cuenta temas tan sencillos como si eso llevaba de la mano temas de competencia que nos puedan perjudicar, que nos puedan representar sanciones. Bueno, todos esos elementos los tenemos que tomar en cuenta. De lo contrario, si no los tomamos en cuenta, ahí se nos va a caer. Pero hay un elemento adicional cuando hablamos de continuidad del negocio y es cómo vamos a darle la continuidad al negocio. Y aquí entra en juego un segundo elemento que hablábamos creo que al inicio de la sesión y es quiénes son los que van a continuar el negocio. ¿Por qué? Porque les decía ahora en el ejemplo que teníamos, resulta
que ya 2 de los 4 hijos están fuera de Honduras, ya no participan del negocio activamente, pero posiblemente tengamos otros 2 que sí, que hayan sido los que desde el inicio hayan estado de la mano con el padre de familia, con la madre de familia creadora del negocio, y que sí han participado en el día a día en hacer crecer el negocio. Entonces, ¿cómo le damos continuidad? Pero ¿cómo tomamos en consideración esos diferentes o esas diferentes formas de participación de los miembros de familia? ¿Cómo le damos la continuidad a esos grupos, a esas nuevas generaciones, tomando en cuenta de nuevo cada una de las particularidades? Pues lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. ¿Estableciendo un protocolo familiar? Pues sí, y justamente ahora vamos a hablar un poco del protocolo familiar. Pero el efecto fiscal de esta continuidad puede en algunos casos representar una forma en la que nosotros podamos mitigar el efecto fiscal. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la continuidad con el efecto fiscal? Pues muy sencillo. Estas nuevas generaciones tienen que tener cuidado de la estrategia fiscal que se venía siguiendo en los negocios y definir qué variaciones hay que hacer. ¿Por qué? Porque estas sesiones, estas fusiones, estas nuevas entidades que tal vez vayamos a crear para darle continuidad al negocio, puede ser que en algunos casos, así como transmitimos la continuidad del negocio, transmitimos contingencias. Entonces, importantísimo que aprovechemos cualquiera de estos hitos, cualquiera de estos cambios que estemos haciendo para cerrar ciclos y para cerrar contingencias. De lo contrario, ¿qué podría decirnos en algún momento el SAR? Y yo siempre digo que tenemos que pensar maquiavélicamente cuando hablamos de temas de impuestos. Podrían decirnos, no, todo eso que usted me está diciendo que está haciendo suena muy bonito, pero en el fondo, usted lo que está haciendo nada más porque me quiere ocultar impuestos o porque usted quiere esconder contingencias. Entonces se vuelve importantísimo que tomemos en cuenta estos procesos y estos momentos de evolución de los negocios para cerrar portillos y cerrar contingencias. Si gustan, pasamos a la siguiente. Yo les decía que les ponía el ejemplo de las familias que teníamos en diferentes países y no lo hacía de forma inocente, al contrario, es porque eso siempre nos va a llevar a un tema que todos ustedes me dirán que es la piedra en el zapato para muchos de nosotros, y es el tema de territorialidad. ¿Por qué digo que es una piedra en el zapato? Porque como todos ustedes saben, nuestro código tributario hondureño y sistema fiscal hondureño sufrió una serie de cambios hace algunos años donde migramos por algún tiempo a un sistema de renta mundial. Y tal vez para los que no están tan empapados de esos términos, ¿qué quiere decir renta territorial y renta mundial? Pues básicamente el sistema de renta territorial busca gravar la renta que se genera únicamente dentro del territorio hondureño. Y eso suena muy bonito así como lo estoy planteando. Sin embargo, si nosotros nos vamos a ver algunas de las reglas del Código Tributario, nos dice que se van a gravar las rentas de los domiciliados, de los no domiciliados, independientemente de dónde se generen. Ese independientemente de dónde se generan es un resabio del sistema de renta mundial, que buscaba gravar las rentas que se obtienen independientemente de dónde se hayan obtenido. Esto quiere decir que si aquella hija que decíamos que se fue para Estados Unidos y que se casó con un estadounidense, etcétera, resulta que inició un negocio con su esposo en Estados Unidos. Y por ese negocio, si Honduras siguiera con un sistema de renta mundial, podrían venir a decirle a esta hija hondureña que tiene que venir a tributar por aquel negocio que hizo en Estados Unidos en Honduras. Algo similar ocurre en muchos otros países que sí tienen adoptado un sistema de renta mundial. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante tomar en cuenta este tema tan general y tan amplio como lo es del sistema de rentas? Porque cuando hablamos de un proceso de reestructuración o de reorganización patrimonial, no podemos centrarnos únicamente en la operación que tenemos en Honduras. Sí o sí vamos a tener que tomar en consideración todos aquellos casos de personas que ya están fuera de Honduras, familias extendidas que están fuera de Honduras y los negocios que podamos tener fuera de Honduras. ¿Por qué? Porque todos ellos pueden representarnos un nivel de complejidad mayor al que hoy por hoy podríamos estar pensando. Y esto tenemos que verlo de una manera muy ampliada, porque aquí tenemos que tomar en cuenta todas las generaciones, no solo la primera del padre de familia, la madre de familia que creó el negocio, la segunda, que son estos 2 hijos que les digo que continuaron operando el negocio en Honduras, sino que ahí vienen otros más. Podrían ser la tercera generación, que algunos ya estén participando en el negocio, otros que no y se fueron de Honduras. Hoy en día vemos que hay muchas familias
cuyos hijos adolescentes ya están estudiando fuera de Honduras y tenemos que pensar que sobre ellos también va a tener una incidencia la estructuración patrimonial que hagamos. Por eso, de nuevo, el sistema y el régimen territorial de impuestos que nos vaya a aplicar se vuelve importantísimo. ¿Cómo entonces hay que hacer un proceso de reestructuración patrimonial? Tiene que ser en una visión ampliada, donde los profesionales que participen, los equipos que involucremos, tengan esa visión mucho más amplia. Porque de lo contrario podríamos hacer un proceso de reestructuración patrimonial que a nivel hondureño se ve divino, se ve precioso, pero que cuando ponemos un pie fuera del territorio se nos cayó. O se nos volvió tan oneroso que vamos a poner en riesgo el mismo patrimonio familiar. Entonces se vuelve importantísimo este concepto de territorialidad en materia fiscal. Si gustan, pasamos, por favor. Y finalmente, para aterrizar un poco el tema que les decía de territorialidad, ¿dónde vamos a tener que poner muchísima atención cuando estemos en el proceso de reestructuración patrimonial? Primero, los países que están involucrados. ¿Por qué les digo cuáles son los países involucrados? Porque resulta que aunque Honduras no ha tenido un desarrollo tan amplio en materia de tributación internacional, otros países sí. Entonces, si bien es cierto, nosotros no tenemos una serie de tratados, y cuando digo tratados me refiero a aquellos acuerdos entre países en los cuales se definen las reglas de quién va a gravar cierto tipo de rentas o ganancias, Honduras no lo tiene, pero eso entonces podría generar un choque, y no solo un choque, sino casos, como lo vemos aquí, de doble tributación. ¿Y qué es eso? Que resulta que empezamos a trabajar en un proyecto de estructuración patrimonial que nos va a generar ciertas rentas en Honduras y decimos, no, pagan en Honduras y ya está. Pero resulta que si esas rentas pertenecían a grupos familiares que estaban fuera de Honduras, es otro grupo familiar o es otro país más bien, puede intentar gravarlas. Entonces estas personas podrían recibir un doble gravamen, uno en Honduras y otro en el otro país. Eso puede tener un efecto importantísimo y un efecto erosivo en el patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque al final, aunque el patrimonio sigue siendo el mismo, son tantas las cargas fiscales que les vamos adicionando que terminamos perjudicando o deteriorando el patrimonio. Igual, cuando hablamos de las transferencias, ¿a qué me refiero con transferencias? No estamos hablando de las transferencias bancarias, estamos hablando de la transferencia de bienes. Cuando hacemos cualquier tipo de transferencias de bienes, sean tangibles, si son intangibles mucho más, dentro de miembros de los grupos familiares, esto nos puede representar efectos fiscales nocivos, si se quiere. ¿A qué me refiero con esto? Que podría ser que, digamos, siguiendo el ejemplo que les daba ahora, a los 4 hijos les vamos a repartir bien las acciones de una sociedad que tenemos. Y resulta que su sociedad es una sociedad que está operando un negocio muy fructífero, está generando muchísima utilidad en el territorio hondureño. Pues resulta que aquella hija que vivía en Estados Unidos la van a empezar a gravar por la transferencia del negocio que le hicieron. Entonces, ¿nos va a beneficiar? No necesariamente. Quizá el efecto fiscal que hagamos con esas transferencias sea nocivo y de nuevo deteriora el patrimonio familiar. Eso nos lleva entonces a pensar siempre en las reglas de residencia fiscal. ¿Dónde están los participantes? ¿Tenemos participantes con residencias fiscales en otras jurisdicciones? Bueno, ya eso es una primera luz de alerta, que tenemos que pensar, decíamos ahora, pensar en grande, pensar de una manera más globalizada en cómo nuestro proyecto de reestructuración patrimonial toca diferentes jurisdicciones y por ende tenemos que buscar cuáles son las reglas o cuáles son las posibles excepciones para esos casos particulares. Entonces vean que esa imagen que ustedes ven ahí no es una imagen fortuita ni casual, es porque efectivamente nuestro proyecto va a tocar posiblemente muchísimas jurisdicciones. Y al tocar muchísimas jurisdicciones tenemos que tener la amplitud en el momento de reestructuración patrimonial para que los consideremos todos. Y que ahora sí, teniendo todas las reglas sobre la mesa, todas las reglas y todos los efectos de esa reorganización, tomemos la decisión que más se acomode a los objetivos de la familia. ¿Ok? Si gustan, pasamos a la siguiente. Listo. Bueno, para el lado de consideraciones legales, y tal vez antes de entrar en este tema, para recalcar algo que dice Alejandra, es que efectivamente todas las casos son distintos, ¿verdad? O sea, el ejemplo que nos ha venido dando con los 4 hijos de la familia, ¿verdad? Si bien puede ser algo que sucede en la realidad, pues también habrán empresas familiares que sean solo hondureños, o puede ser que los 4 hijos no estén, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo.
Es muy importante señalar que esto no es como que una caja a donde uno puede meter a todas las empresas, ¿verdad? Sino que tiene que estar cualquier tipo de planeación, cualquier tipo de revisión que se haga, pues tiene que ser hecho a la medida, porque si no, no sirve, ¿verdad? Entonces, para cerrar un poquito el tema, vamos a ver unas consideraciones legales y tal vez unas recomendaciones que tenemos para ustedes a partir de la experiencia que tenemos en estos temas, ¿verdad? Consideraciones legales a la hora de hacer estos procesos, muchas veces, y la tendencia viene a simplificar la estructura de las empresas, ¿verdad? Como les comentaba ahora más temprano, solía ser muy común tener muchas sociedades, o sea, o tener un bien en cada sociedad, ¿verdad? O un carro en cada sociedad. Y pues en este caso ya esa tendencia pues se ha ido perdiendo, justo porque los temas regulatorios con los que tienen que cumplir las sociedades se van complicando, ¿verdad? Entonces, pues eso es un tema que en ese mismo análisis que se hace a través del tiempo, se busca, se ha identificado como una opción de mejora y algo que uno quiere buscar cuando está en estos procesos, ¿verdad? De nuevo, dentro de ese animal vivo que es la familia, de la empresa familiar como tal y su proceso de planificación. El otro punto es la regulación de la empresa. Entonces, aquí digamos, uno de los puntos más importantes, y que también lo mencionó Alejandra, es el tema del protocolo familiar, ¿verdad? Y si queremos, para poder seguir en la misma línea del ejemplo que nos venía dando Alejandra, es muy importante que se regule, aquí lo que decimos, se regule la empresa, especialmente en este caso, digamos, de los 4 hermanos. Porque, ¿qué pasa? Pues tenemos 2 hijos que han estado trabajando de toda su vida en esta empresa, saben cómo se maneja, de arriba para abajo, o sea, todo lo conocen perfectamente. ¿Qué pasa con esos 2 hijos si de repente, con los que viven afuera, si de repente quieren venir al país y quieren ponerse a cambiar cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos, ¿verdad? ¿Cómo se maneja los comentarios que ellos tengan, las solicitudes que tengan? ¿Verdad? Pues todo eso se regula en el tema del protocolo familiar. Uno busca de nuevo, dentro del esquema de la familia, dentro de cómo son sus relaciones interpersonales, que se pueda decir, bueno, las personas que no han participado en el negocio, pues no pueden esperar llegar el primer día y empezar a dirigir la empresa, ¿verdad? Al igual que, por usar otro ejemplo, no puede llegar de repente el hijo del dueño que ha pasado toda su vida afuera estudiando, que no tiene un solo día de experiencia de trabajar en la empresa, a ser el gerente general de la empresa, ¿verdad? Sin conocer las aristas del negocio, sin saber cómo es que funciona. Entonces, sí, el protocolo familiar es el que nos ayuda a regular esto y al final, pues, proteger el patrimonio, que es lo que sería el tercer punto, ¿verdad? Al final, lo que venimos hablando y lo que venimos diciendo es, en el fondo, lo que buscamos es proteger el patrimonio de la empresa familiar, ¿verdad? No tanto que, como dijo Alejandro más temprano, que no se pudiera crecer, ni tan poquito que de repente en 2 días se pueda desvanecer, ¿verdad? Pero sí que quede claro que lo que se busca es proteger capital, este negocio, estas inversiones que pues una papá y una mamá, digamos, han trabajado por generar y que no se vaya a perder con un cambio generacional, que no se vaya a perder por su muerte, ¿verdad? Que se pueda mantener y seguir beneficiando a la línea familiar, que es lo que uno siempre, pues, quiere buscar y en el fondo normalmente se quiere proteger, ¿verdad?
esas serían, digamos, las principales consideraciones legales que les tenemos para plantear. Ahora, un par de recomendaciones que este tipo de procesos, estos análisis, pues pueden ser un poco complejos y pueden generar mucho conflicto, ¿verdad? Entonces, las dos principales recomendaciones que les tenemos es, la primera, comunicación clara, ¿verdad? O sea, es importante o por lo menos en nuestra experiencia, los procesos que se han llevado con una comunicación clara entre todas las personas involucradas, entre todas las personas que podrían verse afectadas, por lo menos a nivel de familia, siempre beneficia y siempre hace que el proceso sea más ágil. Cuando se trata de diseñar un proceso y no se le comunica a todo el mundo, no se es claro en lo que se busca, lo que se quiere lograr, es a donde uno encuentra más conflicto, ¿verdad? Es a donde uno encuentra como más rechazo del trabajo que se está tratando de hacer. Entonces, número uno, comunicación clara siempre sobre qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere hacer. Y la otra parte que es parte del día a día, digamos, y que es muy difícil poder manejarlo, pero bueno, tratar siempre de mantener una separación de las esferas de la familia y la empresa como tal. Entonces, el ejemplo más claro que les puedo plantear es el siguiente. Si la empresa familiar como tal digamos, es un animal distinto a una empresa, digamos, una empresa privada que no sea de propiedad familiar. ¿Por qué? Porque hay un jefe, un dueño, que es el papá o la mamá, por ejemplo. Y ese papá o mamá manda en la empresa. Y además, en esa empresa, pues, pueden tener a los hijos trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene a los hijos trabajando en la empresa de uno, sí es importante lograr separar eso, separar las dos esferas. Pues no vaya a ser, digamos, por ejemplo, que el hijo hizo algo en su vida personal que al papá no le gustó y entonces lo quiera castigar en la empresa, ¿verdad? Eso complica el trámite, complica el manejo y la operación de la compañía como tal. Pero también es importante separar eso en la relación entre otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el hijo llega a donde el gerente comercial de la empresa, que no es un familiar, y le dice X o Y cosa, y el gerente le dice, no, vea, la estrategia de la empresa es tal y eso va en contra de la estrategia que tenemos. Si el hijo le dice, bueno, es que papi me dijo tal cosa, o es que mami me dijo que tal otra, eso completamente cambia la balanza de poder entre el gerente que está ahí con una función que está contratado, uno espera, con las calificaciones necesarias para cumplir ese rol y que tiene una razón justificada, decir que no, lo descalifica completamente cuando el hijo empieza a mencionar a papá o mamá, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros dentro de las revisiones que hacemos y las recomendaciones que hacemos a las familias es, vean, en la casa, papá y mamá, hijo, hija, lo que quieras, pero en la empresa, don tal o doña tal, o verdad, con nombres, con nombres, no con relaciones, porque eso ya, eso nivela un poco el papel de cada persona, ¿verdad? No le quita fortaleza a las personas que están contratadas ahí, que tal vez se sienten en un menor grado de poder justo por la relación familiar que existe. Sí, yo adicionaría, Ricardo, cuando hablamos de las recomendaciones es allanemos el terreno. Es decir, cuando vamos a empezar un proceso de protocolo familiar, necesitamos todos tener claridad decíamos al inicio, en los pasos, de a dónde estamos y para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Es decir, planteemos cuáles son nuestras expectativas, es decir, qué queremos lograr. Queremos, tal vez algunos clientes, por ejemplo, nos han dicho, no, vea, yo no quiero tocar nada de lo que es extra negocio. No toquemos nada. No sé, las herencias, etcétera, eso ya yo lo tengo por otro lado, no lo quiero tocar. Ok, está bien.
reduzcamos el alcance de una estructuración o de un protocolo familiar únicamente a los negocios. Ok, entonces vamos a tener claridad. ¿Cuál es el alcance? ¿Quiénes van a participar? Porque entonces ahí podrían decirnos, no, en esto no voy a tocar las terceras generaciones. Bueno, ok, si nos preguntan a nosotros, posiblemente vamos a decir, sí las tienen que tocar. Porque ¿qué pasa cuando la primera y la segunda generación ya estén arriba y ya más bien vayan de salida? ¿O qué pasa, como nos ha ocurrido en otros casos, cuando la segunda generación simple y sencillamente no quiso ocuparse del negocio y nos saltamos una generación en la continuidad del negocio? Entonces, primero allanemos el terreno, tengamos una claridad de qué tanto queremos abarcar en un protocolo familiar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar también las bases de quiénes van a involucrarse y en qué medida los vamos a involucrar. A veces nos ocurre que, por ejemplo, decimos, no, solo lo quiero centrar en esto, resulta que aquella hija que hablábamos que está en Estados Unidos, ella me dijo que ella no quiere tomar nada de participación en el negocio de Honduras, no quiere saber nada. Después resulta que, como les decía ahora, resulta que esta hija, aunque esté en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el negocio, es accionista. Y entonces ella sí va a tener una implicación indirecta, quiera o no quiera, en este negocio, por más pasiva que sea su participación. Entonces, de nuevo, ¿cómo arrancamos? Arranquemos teniendo claro qué es lo que tenemos, a quiénes son los que vamos a participar o debemos participar, y a partir de ahí, ahora sí, empecemos como decimos nosotros, a armar el traje a la medida. Pero tengamos mucha claridad de dónde estamos. A veces nosotros les decimos a los clientes cuando iniciamos un proceso de estructuración patrimonial, necesitamos hacer una radiografía completa de la familia. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los negocios? Y tal vez nos dicen, no, hay los negocios, pero en eso no tienen nada que ver, ahí no los vuelva a ver, ahí no los toque. Y resulta que cuando vamos avanzando en el proceso, nos damos cuenta que aquellas entidades que nos dijeron que no tomáramos en cuenta, que no tocaran, son entidades que tienen, resulta que una serie de contingencias fiscales que al final terminan afectando a los accionistas, que eran los mismos accionistas de estas otras sociedades que estamos involucrando en el proyecto. Entonces, quieranlo o no, van a tener una incidencia. Entonces, ese conocimiento inicial es la base que nos va a permitir realmente trabajar en lo que nosotros llamamos un protocolo familiar. Y de nuevo, puede ser tan complejo o tan sencillo como lo queramos nosotros hacer. Digo complejo en el sentido de que esto puede tomar en consideración elementos como no solo planificación de negocio, no solo reorganización empresarial, sino temas de cómo estructuramos la herencia, cómo estructuramos la participación de todos los miembros de la familia en el negocio. Y aquí no es un trabajo sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros ligamos los procesos de estructuración patrimonial con los procesos de gobernanza corporativa, que es otro tema importante, sí o sí tiene que haber una interrelación. ¿Por qué? Porque esos proyectos de gobernanza corporativa, que son, no es más que las reglas de cómo vamos a mantener limpia la casa en nuestros negocios. ¿Y quiénes son los que van a mantener limpia la casa? En algunos casos van a ser nuestras mismas familias y nuestras segundas o terceras generaciones. Entonces, no podemos decir que vamos a hacer un proyecto de gobernanza y dejamos de lado todo el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque después entonces, como decimos, la mesa nos va a quedar renta, nos va a faltar una pata. Esa claridad y esa, digámoslo así, expectativa clara de qué queremos incluir va a ser importantísima cuando hagamos todo un proceso de estructuración patrimonial. Si nos tratamos de pegar al tiempo, yo creo que vamos un poco en tiempo en ir cerrando la exposición y tal vez cubrir algunas de las consultas que tenemos. Entonces, no sé, Daniela, si te parece y nos ayudas a ver qué consultas teníamos hasta el momento. Sí, y muchísimas gracias a ambos por su excelencia ponencia. Vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas y nos hicieron llegar algunas que dice, ¿existe un valor máximo de los bienes del patrimonio familiar? De ser así, ¿cómo se calcula? Para ver, sí, a ver si le entendimos. Un valor máximo de qué podamos utilizar dentro de los procesos de estructuración, después no lo hay. De hecho, la idea es que cuanto mayor, vamos a ver, cuanto más cantidad del patrimonio podamos incluir, mejor. De hecho, ojalá podamos cubrirlo todo,
para que todo eso entre dentro de estos objetivos que estamos hablando anteriormente. No sé, Ricardo, si No, parece que hay algo de más. acuerdo, no, sí, eso, o sea, como les decíamos al inicio, y como bien dijo Alejandro ahorita, eso es tan grande o tan pequeño como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Y entonces, y si es muy grande, pues bien, o sea, lo único es que tal vez sí tiene que ser un poquito más complejo que sencillo para poder abarcar todo. Pero sí, no hay un límite que uno diga que no se puede hacer más allá de este monto. Muchas gracias. La segunda consulta dice, ¿cuántos patrimonios pueden constituirse por familia? Bueno, eso, o sea, vamos a ver, de nuevo, cada imagen, o sea, o cada familia es, como les decíamos, una foto única que pues se tiene que analizar, ¿verdad? Pero como decía Alejandra ahora, podemos hacer un patrimonio para un negocio y otro para otro negocio, ¿verdad? O sea, el tema es poder analizar bien la situación y definir si de verdad vale la pena hacer ese montón o sea, hacer varias estructuras, ¿verdad? Que puede tener sentido, porque puede ser una familia grande y uno dice, bueno, es que unos primos tienen este negocio, después otros primos tienen otro negocio, y entonces por eso sí es necesario manejarlo como temas aparte, ¿verdad? Pero de nuevo, no habría en este caso un límite a los patrimonios que se puedan formar como tal. Gracias, Ricardo. En el caso de una empresa donde una familia X tenga una participación mayoritaria, pero hay otros socios que no son de la familia, si bien las decisiones por mayoría las toma la familia, recomiendan formar una sociedad de esa familia para que sea esa sociedad la que tome el control en esas otras empresas y de esa manera legalmente el protocolo familiar y el orden de la sucesión en esa sola sociedad formada y la que se vuelve propietaria de la participación en otras empresas. Bueno, vamos a ver, la pregunta tiene varias aristas, ¿verdad? Y esto es como sin ver el caso concreto, es muy difícil responder al 100%. Pensando que es una empresa donde los distintos familiares tal vez tienen participación personal, sí, uno podría pensar en formar una sociedad y montar el protocolo familiar a partir de esa sociedad. Pero volvemos a lo mismo. Todos los temas que hemos visto, justo los comentarios que hacía Alejandra sobre los temas fiscales, uno tiene que sentarse a ver bien qué es lo que se tiene y cómo es que opera para poder recomendar de forma responsable ¿verdad? Un paso a seguir. Entonces, porque uno tiene que, en este caso, analizar si el bien que es esta sociedad, que es la empresa que la familia X tiene una participación mayoritaria, pues hay que sentarse a revisar esa sociedad y ver qué tiene, ver cómo opera, cuáles son las reglas que tiene, para poder decir sí tiene sentido hacerlo o no tiene sentido hacerlo de X o Y forma. Pero en general, en principio, sí se puede. Sí, sí, y tal vez tomando en cuenta un poco lo que hablábamos ahora de los efectos fiscales de este tipo de decisiones. Si nosotros nada más vamos a decir, vamos a constituir una sociedad para que agrupe los intereses de estos accionistas, sí, tal vez para toma de decisiones, como dice Ricardo, lo pueda facilitar, pero para efectos fiscales quizá al socio se le vaya a subir la carga fiscal. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo que en este caso que nos ponen, tenemos 3 accionistas. Cuando la sociedad distribuya los dividendos a esas 3 accionistas, a esas 3 personas físicas, les va a aplicar una retención, un 10%. Igual se lo va a aplicar si en lugar de 3 personas tenemos una sociedad. El efecto es el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos poniendo esta sociedad ahí en el medio, cuando esta sociedad el día de mañana quiera distribuir a sus accionistas, le va a tener que aplicar otro 10%, posiblemente. O sea, subimos la carga fiscal únicamente por interponer una sociedad. Entonces yo lo que diría ahí, antes de tomar la decisión de que se puede hacer, sí, como bien dice Ricardo, porque puede que desde el punto de vista corporativo eso facilite tal vez la toma de decisiones, porque entonces ya es un solo voto y no 3. Pero desde el punto de vista fiscal, tal vez no sea eficiente.
Entonces, por eso decimos que al hacer las estructuraciones patrimoniales es importante hacer, o sea, tratar de analizar la mayor cantidad de elementos posibles para ver si efectivamente nos sirve o no nos sirve. Incluso aquí yo pongo el ejemplo que tuvimos con una empresa donde el proceso de estructuración patrimonial se estaba haciendo directamente con un trust en Estados Unidos. Pero resulta que para ese trust, el tener una entidad intermedia, desde el punto de vista de la legislación fiscal de Estados Unidos, genera una carga fiscal mayor para el vehículo en Estados Unidos. Entonces, tal vez operativamente en Honduras no generaba mayor tema, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ese tema de interponer entidades, como nos lo consultan, quizá que yo diría, echemos un paso para atrás y pensémoslo 2 veces a ver si es que ya hay algún proceso de estructuración en curso, si es que en el corto plazo queramos hacer algo así, y quizá es en ese momento cuando valga la pena que lo analicemos. Gracias, Alejandra. ¿Cómo implementar y formalizar el protocolo familiar? ¿Cuál es el mecanismo para su implementación que genere menos resistencia? Creo que, vamos a ver, es una pregunta importante, ¿verdad? Si el mecanismo que genere menos resistencia va a ser el mecanismo que la familia esté más de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, lo hablamos un poco ahora al principio. Si es una empresa, si es una familia muy conservadora y uno llega a ofrecerles o a sugerirles que hagan una estructura que tenga sociedades en Panamá o, ¿verdad? Bueno, cualquier otro lugar, pues puede ser algo que no llame la atención, ¿verdad? Y que genere así, y que genere fricción, ¿verdad? Entonces, no, son múltiples los beneficios perdón, las formas que se pueden implementar desde una sociedad, como hablamos ahora más temprano, se puede hablar de un trust también, se pueden hablar de muchas organizaciones. Entonces, la forma correcta de contestar esta pregunta sería depende del caso, depende de la familia, depende de la cantidad de personas, ¿verdad? Eso, todos son temas que se tienen que tomar en cuenta para poder definir la estructura que uno podría sugerir. Sí, tal vez ahí va a depender, como dice Ricardo, de una primera conversación a nivel del grupo de familia, ¿verdad? Porque entonces ahí tomamos una decisión, ok, sí tenemos un interés común en que queremos empezar a organizarnos, pero no sabemos cómo. Bueno, eso es un muy buen comienzo, pero entonces, ok, si no sabemos cómo, empecemos a plantear diferentes opciones. Queremos involucrar todo el patrimonio, queremos involucrar una parte del patrimonio familiar y hacer ese protocolo. Bueno, sí, o tal vez no estamos en el momento, pero queremos hacer lo que hablamos ahora del tema de gobernanza corporativa. Bueno, podríamos arrancar por ahí, no tocar todavía todo el tema de estructuración del patrimonio, pero arrancar con cómo empezamos a trabajar gobernanza corporativa y sucesión corporativa. O sea, se puede ir trabajando por etapas. Entonces, si en ese primer acercamiento entre la familia vemos que tal vez la decisión no es tan democrática, no es tan sencilla, podríamos iniciar con esa primera etapa, que tal vez no involucra todo el patrimonio, pero eso va a depender mucho de ese primer acercamiento. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, en el caso que el cliente requiera una estructuración de planificación familiar sin incluir en su sucesión, ¿cómo se manejaría este caso? O que quiera dejar fuera una línea de su sucesión, por ejemplo, sus hijos y beneficiar a sus nietos. Quizá yo creo que ahí, sí, me parece que la pregunta va un poco orientado más al tema de herencia y no tanto a estructuración patrimonial completa. Si hablamos de herencias, sí, es total la libertad que tiene la persona o la pareja, si se hacen en parejas, para decidir a quién designan como sus herederos o sus sucesores, ¿verdad? Pero sí habría que conocer un poquito más del caso, a ver si es todo o no. Hay ciertas excepciones, digamos, que aplican que por obligación legal que se tengan o sea, que no se puedan eliminar del todo, ¿verdad? Pero en general, sí, hay una completa libertad digámoslo, de testar, por decirlo así. El cliente puede estructurar el negocio como tal y si decide de repente que no quiere que ningún familiar trabaje ahí, pues ¿verdad? Se puede, hay formas de estructurarlo así, ¿verdad?
Eso es lo que yo les comentaba al inicio, que eso es, entre comillas, lo bonito de este tipo de temas es que es muy amplio y da mucha oportunidad de configurarlo y hacerlo a la medida de cada persona. Entonces se vuelve un trabajo muy interesante para uno, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuál es el valor mínimo de patrimonio familiar? Creo que ya lo habíamos adelantado, realmente no hay un valor mínimo. El patrimonio y el proceso de estructuración se puede definir tan amplio o tan reducido como el grupo de la familia lo defina. Entonces creo que eso es más a criterio de la familia. Si invierto mis ganancias en un país del exterior, mis ganancias que ya tributaron en Honduras, la rentabilidad de ese negocio en el exterior debe tributar siempre en Honduras. No necesariamente, eso va a depender de varios factores. Vamos a ver, técnicamente, y por eso yo les decía que el tema de renta territorial es todo un tema, técnicamente una renta que yo obtuve y renta activa que obtuve en Honduras, no sé, utilidad, decido invertirla en el exterior, no, el rendimiento que me genera esa inversión no sería grabado inicialmente en Honduras. Sí, posiblemente sea grabado en el país de origen, pero habría que tomar en consideración que si al traer ese capital o ese rendimiento a Honduras entramos en otro proceso de inversión ya local, es posible que ahí sí tengamos un gravamen. Muchas gracias, Alejandra y Ricardo también. Con eso cerramos la sección de preguntas y respuestas. Y pues con esto llegamos al final de la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros conferencistas, Alejandro y Alejandra, perdón, y Ricardo, por compartir todos sus conocimientos con nosotros referente a un tema tan importante hoy en día, lo que es patrimonio familiar, las buenas prácticas legales y tributarias, el cual realizamos en alianza estratégica con Deloitte Honduras, quienes hicieron posible que realizáramos este evento del día de hoy. A todos los participantes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Les recordamos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, donde podrán encontrar todas nuestras conferencias, seminarios online. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar también como AmCham Honduras, en las cuales os mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y que tengan un feliz día. Muchas gracias.